Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a este seminario en línea organizado por el portal FinDev y la Corporación Financiera Internacional, IFC, en el que estaremos conversando sobre por qué la transformación digital comienza con las personas y no la tecnología. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Mariana Martínez y los saludo desde el portal FinDev, desde Washington, D.C. Me gustaría presentarles a mi colega del IFC, a Larisa Galindo. Hola, Larisa, ¿nos escuchas? Hola Mariana, buenos días desde Bogotá. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, me alegro. Lari, ¿sabés que tenemos más de 600 participantes en este webinar de hoy, en este seminario, lo que es un récord de nuestros webinars conjuntos? Yo sé, estoy muy contenta y gracias a todos los que están conectados y a todos los que han mostrado siempre interés en estas cosas que hacemos. Excelente, Larisa. Si te parece, vamos a comenzar entonces con algunos pequeños detalles técnicos para que este seminario sea un éxito. Comentarles a los participantes que van a poder participar a través de la caja del chat. Ahí vamos a estar mirando sus comentarios y recibiendo sus comentarios y preguntas que pueden hacerlos a lo largo del evento, no tienen que esperar hasta el final. Pueden ir haciendo las preguntas porque las vamos a ir recolectando y seleccionando y enviándolo a los panelistas. Todos los materiales que vamos a compartir en el día de hoy los van a recibir en 24 horas en sus correos electrónicos, tanto las presentaciones como la grabación de este evento. Bueno, Larisa, no sé si quieres pasar a presentar al panel de hoy. Sí, claro. Bueno, antes que nada, quisiera de nuevo darles la bienvenida. Es un placer, como siempre, tenerlos en estos webinars que hacemos como parte del grupo del Banco Mundial, junto a las dos organizaciones hermanas que son IFC y SIGAP. Este webinar es especial porque realmente salió como una respuesta a una pregunta que hicimos en el último webinar, donde les decíamos qué querían ver, de qué querían que habláramos. Y muchos de ustedes manifestaron que querían entender más sobre el rol de las personas y la cultura en las organizaciones como eje central en sus transformaciones digitales. Así que lo que les quiero decir es que aquí ustedes mandan. Si quieren hablar de otros temas, pues también nos pueden decir esta vez. Bueno, voy a pasar a presentar a nuestras tres panelistas de oro. La verdad estoy súper contenta de que hayan querido participar en esta iniciativa. Primero vamos a empezar con Clara Mejía Silva de Trends.K. Clara es gerente de la firma de transformación digital, donde apoya a los líderes de diversas organizaciones a cambiar su mentalidad hacia los nuevos negocios digitales e integrar la visión estratégica en su transformación. Clara es psicóloga experta en la creación de experiencias del aprendizaje, trabajo colaborativo, alineación en equipo, metodologías visuales aplicadas a la transformación digital, mindset digital y negocios digitales. Así que bienvenida, Clara, y muchas gracias. Hola a todos, muy buenos días y gracias por la invitación. En segundo lugar, vamos a tener hablando a Angélica Escobar. Angélica es parte de Accenture Colombia y es psicóloga experta en consultoría organizacional, educación, gestión del cambio, estrategia y planeación. También lleva temas de estructuración y gerencia de proyectos y diseña de estructura y procesos organizacionales, capacitación y entrenamiento y temas de selección de personal. Actualmente, como les decía, trabaja en Accenture como responsable para definir y liderar la ejecución de estrategias de transformación organizacional relativas a gestión del cambio en diversas organizaciones de distintos sectores, como puede ser el financiero, pero también ha trabajado en temas de consumo masivo, temas de aerolíneas, etcétera. Así que, Angélica, bienvenida, muchas gracias. Hola Larisa, gracias por la invitación. Y por último, pero no menos, tenemos a Blanca Folguera. Blanca es parte de BBVA. Actualmente lidera iniciativas en ese gran banco para traer un enfoque de innovación específicamente a recursos humanos. Trabajó por más de 7 años en Accenture, específicamente en el área de Accenture Strategy. Es experta en temas de talento digital, modelos organizativos ágiles, integraciones de personas en operaciones de M&A y transformaciones culturales, por lo que tiene una amplia experiencia apoyando al C-Level de diversas organizaciones en la definición de las estrategias de personas alineadas a sus procesos de transformación digital. Blanca, bienvenida. Muchas gracias, Larisa. Es un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias a las tres. Bueno, ay, perdón. Eh, la realidad es que este tema es una duda generalizada, no solo la tenían ustedes. En nuestra labor constante de transformación digital de instituciones financieras en América Latina, tenemos claro que uno de los retos trascendentales en el proceso es cómo crear esa habilidad en una organización para desarrollar una cultura que esté abierta al cambio. Estoy hablando de flexibilidad y apertura al cambio. ¿Por qué? Porque la verdad se trata la transformación digital no solo de adoptar nuevas tecnologías, sino que también estamos hablando de adoptar nuevas formas de trabajo, nuevos tipos de habilidades y compañeros que se van a sentar junto a mí o van a formar parte de mis equipos, incluso nuevos aliados y nuevas formas de gestionar estos aliados. En el IFC Digital Finance, que es este programa que tenemos de aceleración de la transformación digital para instituciones financieras, abordamos este tema desde, bueno, yo no aprendo, perdón, desde dos perspectivas. La primera es desde cómo la cultura es trascendental en el modelo operativo digital, el modelo operativo compuesto por procesos, personas y tecnología, cómo podemos impactar ese pilar de las personas. Y el segundo, desde ya la perspectiva de gestión del cambio, donde cada iniciativa y todo el plan de transformación digital tiene que ser abordado con una perspectiva de hacer gestión del cambio, no solo al cliente interno, que serán nuestros colaboradores, sino también obviamente al cliente externo, que es el que usa nuestros servicios financieros. Hemos visto que esto es uno de los temas que mayor relevancia va cobrando a lo largo de las 12 semanas de duración del programa, porque los participantes van entendiendo que es el pilar fundamental que puede traer éxito o fracaso en el tema de la transformación. De hecho, ¿cuánta relevancia adquiere este tema hoy en día? Que hemos ya apoyado a clientes específicos con solo proyectos de cultura digital en la transformación. Y esto puede llevar entre 6 meses o un año, dependiendo el tamaño de la institución. Pero imagínense lo complejo que es todo el tema, obviamente, de personas, pero lo fundamental que es para su transformación. Y ya para terminar, esto no solo es relevante en América Latina, gracias a nuestra presencia global como Grupo del Banco Mundial, nos permite ver lo relevante también que es en otras regiones. Y por ejemplo, aprovechando este evento, quisimos lanzar esta nota de campo que se llama Cambiando la gestión del cambio, que fue hecha con experiencias de África, que tradujimos al español y lo hemos puesto a su disposición y está colgado en la página del webinar si quieren consultarlo, está realmente muy interesante. Bueno, sin más que decirles, les cedo la palabra a Clara para que empecemos y muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos y gracias por participar en este webinar y gracias Larisa y al IFC por esta invitación tan interesante. Yo soy Clara Mejía, gerente y fundadora de Trends-K. Soy psicóloga, investigadora cualitativa, coach de negocios y creadora de 2 metodologías ágiles, DigExplorer y Digimap. Nosotros en Trends-K acompañamos personas y equipos y empresas a evolucionar sus competencias de cara a los retos de la transformación digital y específicamente con herramientas fáciles de usar y aplicar ayudamos a los equipos a innovar más rápido y con menor incertidumbre en la era digital. Nosotros tenemos un modelo de 8 competencias que es en lo que nos basamos para desarrollar este tema de la mentalidad digital, básicamente porque hemos visto, la experiencia nos ha mostrado que primero hay que hacer una transformación humana en la era digital. También nosotros tenemos una visión de la transformación digital que es un proceso de transformación organizacional de cara al desarrollo de capacidades para la madurez digital. Este es nuestro modelo de madurez digital, tiene 6 niveles. En los 3 primeros, las empresas suelen tomar la transformación digital para digitalización de sus procesos buscando la eficiencia y la reducción de costos, que es completamente válido. Y está también otros 3 niveles, que es la innovación de modelos de negocio y es utilizar la tecnología como formas para crear, ofrecer y capturar valor, buscando ecosistemas
negocios en ecosistemas digitales. Partiendo de este enfoque, nosotros vamos a compartirles nuestros hallazgos sobre las barreras que existen para la transformación digital. Y en particular vamos a hablar de 3 tipos de barreras: las barreras en las personas, las barreras en las juntas directivas y las barreras en las organizaciones. Respecto a las personas, nosotros nos hemos encontrado varias barreras. Algunas de ellas tienen que ver con creencias y con actitudes, otras tienen que ver con los desafíos de aprendizaje y otras tienen que ver con la práctica. Respecto a la mentalidad y a las creencias, la primera barrera está en que las personas suelen asociar la transformación digital con tecnología, es decir, con adquisición de tecnología. Ya sea software, hardware, chatbots, sensores, automatización, y el enfoque deriva en que el desafío para las personas es dominar la tecnología. Y señalamos esto como una barrera porque si entendemos la transformación digital como apropiación de tecnología, estamos dejando de lado que lo más importante es la transformación de la mentalidad de las personas. El reto es transformar la manera en que nos relacionamos con la tecnología y cómo podemos crear nuevas formas de valor con ella, y cómo podemos hacer que nuestras organizaciones se proyecten de forma nunca antes imaginadas. El reto, si esa es la visión, el reto sería evolucionar más que apropiar tecnología. La segunda barrera está también en pensar que la transformación digital es una moda más, que es algo pasajero y que no importa lo que digan las cifras o los datos de las investigaciones, se cree que es algo que va a pasar. Esto es muy importante porque la manera como la gente piense que es la transformación digital le permite tener mejores condiciones para aprender o asimilar los retos y los cambios que trae la transformación digital. Al indagar respecto a los desafíos de aprendizaje, encontramos una barrera muy importante, y es una confianza en que las capacidades con las que se ha tenido éxito en el pasado sirven para seguir siendo exitoso en el futuro. Esta confianza en las actuales capacidades es una barrera porque estamos viendo que surgen empresas con nuevas capacidades que están quitando al mercado a las empresas tradicionales. Y es necesario entrar a renovar esas capacidades, pero algunas personas en las empresas creen que eso no es necesario. Otra barrera respecto al aprendizaje surge como producto de descubrir que lo que yo aprendí, que lo que yo sé, que tanto tiempo que dediqué a estudiar una maestría, una especialización, es obsoleto. Es decir, me frustro y hay frustración en las personas cuando se descubre que lo que se sabe ya no sirve. Otra barrera que estamos identificando es que las personas sienten miedo por llegar a perder el reconocimiento y la estima que tenían por ser alguien que sabía, que tenía un rol en la organización como el experto, la persona más conocedora, y ahora esos conocimientos ya no sirven para enfrentarse a la transformación digital, y hay una pérdida de estatus y de reconocimiento muy importante. Por último, en relación con las barreras de las personas, hay un asunto importante, y es que algunas personas en las organizaciones saben muchísimo sobre transformación digital, van a cursos, asisten a seminarios, conversan con expertos, pero en la práctica se hace lo mismo. Es decir, seguimos haciendo para el análisis de la estrategia seguimos utilizando el PEDS y las 5 fuerzas de Porter, o seguimos haciendo planes de formación anuales y selección de personal para cargos, o seguimos haciendo innovación de productos y servicios por fuera de ecosistemas de negocios en plataforma, por solo citar algunos ejemplos. Y es muy importante esta barrera porque, a pesar de que yo sepa sobre transformación digital, también hay que reconocer que la práctica debe cambiar y que hay que apropiar nuevas formas y nuevas herramientas para hacer las cosas. En segundo lugar, voy a comentarles acerca de las barreras de las juntas directivas. Esta es muy importante porque la junta directiva es un órgano asesor estratégico, consejero, que apalanca el futuro de la organización. Y nos estamos encontrando que
hay personas en las juntas directivas que siguen esperando una rentabilidad constante versus la rentabilidad esperada de los negocios de crecimiento exponencial. Aquí hay como dos lógicas que chocan, la de los negocios tradicionales y la de los negocios exponenciales, y no hay un suficiente entendimiento de la manera como fluye la rentabilidad en un crecimiento tradicional y un crecimiento exponencial. Más adelante les mostraré una gráfica para comprender esto a profundidad. También otra barrera que hemos identificado en las juntas directivas es que para las personas que están en algunas juntas directivas es difícil ver el impacto de la velocidad del cambio tecnológico en sectores específicos. Sabemos que hay sectores donde la tecnología tiene un impacto importantísimo y es como evidente que hay que hacer un proceso de transformación digital, pero en otros sectores esa apropiación ha sido más lenta. Sin embargo, sabemos que la gente usa tecnología, compra tecnología y están al tanto de ella, pero como que no se puede aplicar esa visión que se tiene de la tecnología a su propio sector. La tercera barrera es cuando algún líder de transformación digital, gerente, algún proyecto, algún equipo que tenga un proyecto, si no tiene un aliado en la junta directiva, el trabajo se hace muy difícil, se hace muchísimo más largo. Entonces se vuelve un proceso desgastante para las personas y también para la junta directiva. Por último, esta es la gráfica en donde nosotros mostramos los negocios tradicionales con una curva de crecimiento sostenible en el tiempo y la curva de los negocios digitales que está en azul, en donde llega un punto de quiebre en donde hay crecimiento exponencial debido a los efectos de red y una rentabilidad que crece de forma exponencial. Pero al inicio la rentabilidad es muy baja. Esta es una nueva lógica que hay que comprender y que no está suficientemente difundida. Por último, voy a hablarles de las barreras de las organizaciones, solamente mencionando algunos puntos, ya que estos aspectos serán tratados con mayor detalle por Angélica y Blanca. Voy a mencionar 3 aspectos. Primero, la rigidez de las estructuras para la toma de decisiones hace que sea muy difícil y muy desgastante para los líderes de transformación digital la gestión de sus proyectos. Requiere mucho tiempo y mucha energía informar, gestionar y convencer acerca de las decisiones de la transformación digital cuando las estructuras son muy rígidas. Segundo, un tema que toca la estructura organizacional y el área de gestión humana, y es que los cargos siguen ligados a competencias muy especializadas. Entonces, vemos aquí cómo la estructura misma de la organización puede alimentar la resistencia natural de las personas al cambio, porque si mi estatus y mi rol depende del conocimiento que yo aporto a la organización, hacer un proceso de transformación digital genera más resistencias. Y por último, tenemos que otra gran barrera son las culturas organizacionales poco tolerantes al error y al fracaso. Culturas que castigan el error, crean unas fuertes barreras para que las personas puedan vivir un proceso de aprendizaje y desaprendizaje de forma tranquila, no punitiva, que es un proceso natural en la transformación digital. Yo tengo que aprender nuevas capacidades y desaprender las prácticas que ya tenía, y eso al principio genera muchos errores y muchos vacíos de desempeño. Entonces, si tenemos unas organizaciones poco tolerantes al fracaso, vamos a tener personas que tengan miedo de implementar nuevos modelos de innovación porque eso se puede reflejar negativamente en sus indicadores de desempeño. Finalmente, nosotros en Trends creemos que la transformación digital es una amenaza o una oportunidad y todo depende de tu mentalidad. Muchísimas gracias. Clara, muchísimas gracias. Creo que fue realmente claro cómo tenemos estas barreras y retos en los distintos niveles de la organización. Y no puedo coincidir más con el tema de la junta directiva y del C-Level. Esta es una organización, esta es una transformación tan trascendental para las organizaciones que tiene que empezar desde arriba y permear hacia abajo. Bueno, y ahora que ya sabemos los retos y las barreras, Angélica nos va a venir a hablar sobre posibles soluciones para estas barreras. Así que, Angie, te cedo la palabra. Perfecto, Larisa. Mil gracias. Bueno, entonces vamos a continuar un poco respondiendo a estas barreras y a estos retos que planteó Clara antes.
Como bien lo mencionaba ella, entonces entendemos que la evolución digital es un asunto de profunda estrategia organizacional y al mismo tiempo es un asunto basado en el talento y en la cultura. Entonces es muy importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de cultura, ¿no? Porque solemos hablar mucho de este término, pero no necesariamente tenemos claro a qué se refiere. Es muy trendy en este momento y se usa como un concepto al que le atribuimos diferentes desafíos que no se pueden superar tan fácilmente en una transformación, pero normalmente entonces no tenemos claro qué dimensiones tiene y cómo es susceptible de transformarse o de evolucionar. Entonces, la cultura, como vemos en la gráfica un poco, es un compendio de creencias, de competencias y de comportamientos que están presentes de manera constante en las personas de la organización y que al final la hacen única y también que le permiten marcar el ritmo de desempeño de los resultados estratégicos, el compromiso de sus empleados y la identidad que ellos tienen con su empresa. Entonces, cuando hablamos de creencias, uno de los conceptos que ven acá, entonces nos referimos a eso a lo que le damos valor y que creemos que es importante para nosotros. Son los temas de los que hablamos en la organización. ¿Qué es importante en una empresa? ¿Es el logro de metas? ¿O es la innovación? ¿O es el equilibrio de la familia y el trabajo? ¿O es el servicio al cliente? ¿O es la amistad? ¿O es la colaboración? ¿Cuáles son esos valores y esos aspectos que son los más importantes en la dinámica natural de la organización? Por otra parte, están las competencias, que son las capacidades que están distribuidas en la fuerza de trabajo, en las personas, y que al final definen los roles y el know-how que tiene cada una de ellas. Y por otro lado están los comportamientos observables, que es esa manera de actuar común que tiene la gente de una empresa y que demuestra la motivación y la mentalidad que tienen esos colaboradores. Entonces, estos tres ejes son en los cuales nos basamos para abordar la cultura de una organización y para modificarla cuando tenemos una visión clara de para qué se realiza esa transformación y en este caso una transformación digital que es el contexto en el cual estamos hablando hoy. Hoy en día, y un poco lo mencionaba Clara antes, hablamos más de evolución cultural digital y no de transformación. No necesariamente en todas las empresas utilizamos este término, pero hemos visto que es más favorable en algunos casos hablar de evolución, debido a que lo que hacemos es buscar cuáles son las palancas organizacionales ya existentes que pueden favorecer un ecosistema de características digitales y de innovación y evolucionar a partir de ellas. Comentando lo que decía Clara, no es quedarnos estancados en aquello que pensamos que son nuestras fortalezas, sino es por el contrario entender cuáles de esas fortalezas o de esos aspectos culturales nos facilitan la innovación y la transformación y por ende hace sentido mantener y por otra parte cuáles se deben desarrollar y en ese sentido entonces ya no hablamos de transformación sino más de evolución. Pasando al siguiente slide, entonces, para movilizar la cultura, ya sabemos de qué se trata la cultura con esos tres ejes. Entonces, para movilizarla sabemos que se requieren esfuerzos multidimensionales y desde diferentes ámbitos. Sabemos que es un desafío complejo, que requiere tiempo, que requiere patrocinio, esfuerzo y compromiso de todos los niveles de la organización, no solo de los líderes, y una construcción conjunta del tipo de cultura y de artefactos que queremos generar. Ya no nos sirve solamente que sea algo liderado o definido por el C-Level y que después sea movilizado en la organización, sino la idea es que sea una construcción conjunta desde el principio, integrando todos los niveles, las áreas, las regiones. En ese camino, entonces, consideramos, por supuesto, de todas maneras, el rol del liderazgo como un factor vital y el motor de la evolución. Ellos al final son quienes crean, promueven, mantienen y son responsables por sostener lo que llamamos la chispa de la evolución. Y si ellos no son los primeros que evolucionan, por supuesto es difícil que el resto de la organización cambie. Sin embargo, también, que es el segundo punto, es importante pensar en cómo involucrar al resto de la organización en la nueva manera de comportarse, cómo definirla y cómo generar además un vínculo emocional con la meta de transformación y co-crear con ellos el cambio esperado.
Entonces, aquí normalmente lo que hacemos es aplicar pues estrategias de change management para generar engagement, no solo desde la comunicación, sino también desde el descubrimiento del beneficio propio que implica para cada persona y para cada equipo el evolucionar hacia lo nuevo. Está también el entendimiento de que la mejor forma de promover nuevos comportamientos es incentivando esas nuevas conductas, y para esto las estrategias de reconocimiento son clave. Buscamos integrar los nuevos comportamientos culturales, como el ser ágil o el ser innovador, a la dinámica de programas de reconocimiento que ya están establecidos en las empresas y promover que tanto los líderes como las personas de todos los niveles hagan relevante y premien a las personas que se comportan bajo esos nuevos parámetros. También vemos la parte de habilitar el talento, que es capacitar a las personas al final con las competencias necesarias para trabajar bajo un nuevo marco cultural digital. Entonces, la idea es generar programas de entrenamiento dirigidos a estas nuevas formas y a esas nuevas capacidades que les permitirán tener nuevas funciones y evolucionar en la manera como afrontan su trabajo. Y muy asociado con esto está en la parte de desarrollar ways of working, que es lo que llamamos aquí como WOW. Nos referimos a exponer a los colaboradores a escenarios en donde deben presentar maneras diferentes de hacer las cosas, de desempeñarse, de implementar su trabajo, en contextos que contemplen escenarios de, por ejemplo, robotización de procesos, uso de aplicaciones, inteligencia artificial, chatbots, tomas de decisiones basadas en datos, etcétera. La idea es hacerlos vivir y experimentar esos escenarios, aun cuando no hagan parte de su vida de trabajo normal en ese momento, pero es para que estén preparados para lo que se viene y generen también preguntas y respuestas propias para saber asimilar las nuevas condiciones. Después, ya en el camino específico de crear nuevos artefactos culturales, nosotros vemos como ejes básicos de una cultura digital estos atributos que ustedes ven en este momento, que al final terminan siendo comportamientos que esperamos que las personas presenten en una evolución digital. De acuerdo con cómo sea la cultura actual de la organización, nosotros ayudamos a elegir cuáles son los más pertinentes y cuáles son los prioritarios que hacen sentido en ese marco cultural y basándonos en la visión de norte que tiene la organización. En este caso me parece importante mencionar dos de estos que son vitales para una evolución digital, y uno de ellos es el adoptar una forma ágil, lo cual implica una forma ágil de comportarse, y aquí hablamos de agilidad entonces, y aquí esto implica aprender constantemente del error, que lo mencionaba Clara, aceptar los cambios, experimentar, trabajar entonces por medio de redes y trabajar bajo esos principios de agilidad que tienen los enfoques ágiles hoy en día. Esto debería, nosotros pensamos, ser un pilar de la cultura digital. Otro muy importante y que hace mucha falta en las organizaciones para atravesar este camino de la transformación es el empoderar. Este empoderar implica no solo que las personas tengan autonomía en la toma de decisiones, sino que los líderes compartan información y deleguen para permitir que quienes conforman sus equipos sientan confianza y cuenten con criterios para proponer y liderar iniciativas. Entonces, aquí es un trabajo que no solo depende de cada persona, sino de sus líderes para que les permitan generar ese empoderamiento propio. Un aspecto fundamental también para preparar a las personas para la transformación es desarrollar los skills, como les mencionaba antes, en los pasos de la evolución cultural. Y esto implica entender cuáles son los nuevos roles que se tendrán que ejercer en las empresas, ¿no? Aquí, si pensamos en ejemplos de nuevos roles con la evolución digital, podemos pensar en asistentes de autopago, por ejemplo, en las empresas del sector retail, en generadores de conocimiento, en interpretadores de datos, también en empresas de finanzas, como ejemplos de nuevos roles, pero pues hay N ejemplos. Una vez definido, y hablamos de esta ruta que ven acá ustedes, una vez definidos estos nuevos roles, lo que se propone hacer es identificar cuáles son las habilidades necesarias para ejercer esos roles y evaluar como tercer paso cuál es el nivel de madurez de las personas
con respecto a los nuevos roles que se espera que se desarrollen, identificando después la mejor manera de cerrar las brechas de personal, y normalmente este cierre de brechas puede ser desarrollando los skills, que es la parte de aprendizaje que ustedes ven al final en esos 5 puntos, o puede ser también, dependiendo de qué tan cercanas estén las capacidades de las personas actualmente a los skills del futuro, revisar, si no están muy cercanas, qué tanto se pueden también conseguir en el mercado o contratar, ¿no? Entonces, esa parte de la ruta de New Skilling o Upskilling es muy importante también como una de las iniciativas que deberían seguir las compañías pensando en el talento para la transformación digital. Y por último, retomando también mucho el tema que mencionaba Clara y pensando en las barreras de las juntas directivas que al final están conformadas por los líderes, entendemos que definitivamente los líderes tienen que adoptar una nueva forma de inteligencia. Y con esto estamos planteando que deben participar activamente en conversaciones globales, usando medios sociales para conectarse con todos los miembros de la organización. Por otra parte, deben entender la organización como un ecosistema de información que es basado en redes de personas y está conformado por equipos ágiles y autónomos, ya no jerarquizados como se pensaba antes. También deben mostrar a la gente lo que piensan, deben ser mucho más transparentes y deben compartir constantemente todo su conocimiento. Asimismo, deben permitir una conversación constante sobre las ideas y las iniciativas y probar cada idea con el equipo, por supuesto, permitiendo que exista el error y que se aprenda de él. Y al final, la propuesta de nueva forma de inteligencia también tiene que ver con crear una narrativa, es decir, desarrollar como una historia del pasado, del presente y el futuro de la organización a la luz de ese propósito compartido de transformación. Entonces, más allá de una construcción conjunta de todo el proceso de transformación o evolución digital asociado con la cultura, los líderes son protagonistas principales de esta evolución. Esos eran los mensajes que les quería brindar, entonces hasta acá va mi presentación. Cualquier pregunta, bienvenida. Mil gracias, Angélica, de verdad. Y coincido muchísimo en lo que decías. La cultura digital no hay un estándar que alguien pueda venir y aplicar en la organización tratando de copiarlo de otra. Cada organización es tan distinta que habrá rasgos de la cultura que van a ser más relevantes para unos para otros. Súper interesante. Bueno, y por último, queremos ver ¿qué están haciendo de manera más innovadora aquellos líderes que ya están más avanzados en la transformación? Sin duda, BBVA es un referente en todo el proceso de transformación organizacional y Blanca nos va a contar desde la perspectiva de BBVA y de otras perspectivas de manera más innovadora qué se está haciendo en temas de innovación ya en temas de personas. Blanca. Bien, buenos días a todos. Es un placer estar con vosotros aquí hoy. Yo me estoy conectada desde Madrid en estos momentos, con lo cual buenas tardes. No dudéis en ir haciendo preguntas y las contestaremos al final o durante la sesión si nos da tiempo. Bueno, quería un poco comenzar contándoos un poco quiénes somos, ¿no? Quién es BBVA Next Technologies. Muchos de vosotros conoceréis BBVA. Pues Next Technologies somos un área del grupo BBVA experta en soluciones digitales y productos inteligentes, ¿no? Creada para acelerar la transformación digital del BBVA, ¿no? Hace años BBVA no dudó en apostar, ¿no? Por temas de tecnología. El banco era consciente realmente de que esta nueva fase de transformación que estaba sucediendo a nivel tecnológico, había una serie de perfiles, ¿no? Que eran muy necesarios y que de alguna forma u otra no querían, ¿no? O no podían convivir en un banco tradicional, ¿no? A pesar de que el BBVA pueda tener una marca como empleador muy potente, decidimos crear esta entidad pues para lograr atraer esos nuevos perfiles, roles fundamentalmente tecnológicos, ¿no?
que necesitábamos. Por supuesto, estamos en unas oficinas diferentes y ahora os contaré un poco cuál es nuestro enfoque respecto de la gestión de personas, ¿no? Aquí hablábamos hasta ahora de cómo lograr la sponsorización, cómo transformar o evolucionar, decía Angélica, la cultura, ¿no? Una vez que hemos logrado eso, el reto es otro, ¿no? Es crear al final un ecosistema donde los profesionales puedan coexistir con unas reglas mucho más adecuadas a las de su realidad, ¿no? Y esto es el germen que creó BBVA Next Technologies, ¿no? Se trata de crear algo que esté pegado al banco, pero con más agilidad en la toma de decisiones, con modelos de gestión de personas y aprendizajes realmente adaptados a esta nueva realidad, ¿no? Una entidad de pues 100.000 empleados esto resultaba muy complejo, con lo cual creamos una empresa que es Next, con 850 profesionales en España y aproximadamente 350 en México. Y bueno, no empezamos por la tecnología, sino que la transformación de personas ha sido la que nos ha llevado hacia el talento tecnológico, con lo cual el origen ha sido las personas. Nos hemos centrado primero en la gestión de personas, en ofrecer valor a nuestros empleados para poder atraer ese talento tecnológico y por lo tanto desarrollar la tecnología internamente. A día de hoy, ¿cuáles son un poco nuestros retos, ¿no? Son retos bastante futuristas, pero nosotros siempre pensamos o intentamos pensar en el largo plazo, más allá, y en ofrecer realmente talento a este tipo de perfiles que a día de hoy pues son en su mayoría pasivos, ¿no? en el mercado laboral. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros hemos eliminado las estructuras organizativas. Cuando me diréis, oye, ¿pero no tenéis un organigrama? No, no tenemos organigrama y lo hemos sustituido por un modelo mucho más simple, enfocado a roles y organizado a través de tribus, ¿no? Alguno de vosotros, si conocéis las organizaciones ágiles, os sonará. Ahora veremos un poco más adelante en qué consiste esto. También estamos transformando la función de recursos humanos con un modelo de talento centrado fundamentalmente en la figura del mentor, y estamos centrados en hacer que la experiencia de las personas que trabajan en Next Technologies sea lo mejor posible. Y por último, yo creo que como más innovador, estamos extendiendo esas estructuras ágiles a áreas corporativas, ¿no? Hasta ahora yo creo que estas estructuras ágiles estaban más centradas en áreas tecnológicas, ¿no? Pues ahora estamos llevándonoslo a áreas corporativas. Bien, aunque de primeras os puedan sorprender, ¿no? No tenemos una estructura organizada, un ejercicio para simplificar la organización. Eliminamos las funciones como las conocemos tradicionalmente, por ejemplo, director de Data Analytics o técnico de desarrollo Java. Eso lo eliminamos y pasamos a lanzar solo 22 roles en la organización. De esta forma nos permite trabajar por proyectos, mover esos roles entre los proyectos de una forma mucho más rápida y eliminar la tecnología, que al final es el core de lo que hacemos, ¿no? En nuestro día a día, de la función. ¿Por qué? Porque las tecnologías hoy en día evolucionan en cuestión de meses. No podemos estar como prisioneros en ellas, ¿no? Sino que tenemos que fomentarlas, remunerar también, compensar por ello, atraer talento y por lo tanto tener un modelo mucho más flexible, ¿no? Para adaptar nuevas tecnologías a roles más sencillos. Antes comentaba Angélica cómo aparecen nuevos roles en las organizaciones. Los roles que conforman nuestro modelo son principalmente pues, el de desarrollador, software crafter, el de SysOps, Security Engineer, perfiles como UX basados en la experiencia de usuario, Product Owners, Scrum Masters y, como os decía, nos hemos llevado esto también a lo corporativo, al área de finanzas, de people e incluso teniendo perfiles muy cross en la organización.
que trabajan solo por proyectos a modo de consulting. Bueno, como os decía, dentro de nuestro plan estratégico estamos intentando implementar toda una serie de piezas de desarrollo y de modelos de gestión muy orientados a que todos estos perfiles estén en el centro, es decir, a que realmente sean protagonistas al final de su desarrollo, de la organización, y estamos desarrollando una serie de órganos colegiados. A día de hoy nosotros nos organizamos en tribus, de hecho los empleados se apuntan a una serie de tribus de manera totalmente informal, y esto nos permite pues tanto que se potencie el desarrollo del conocimiento, del aprendizaje, que siempre estemos aprendiendo sobre nuevas tecnologías. Nos permite incluso trasladar los procesos de empresa y de gestión de personas a estas tribus, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los nuevos perfiles tecnológicos son más introvertidos y ellos tienen que encontrar un espacio relacionado pues con un expertise o algo que realmente les motive para querer seguir, ¿no? Trabajando en un entorno, ¿no? Tenemos una serie de perfiles también que son los HR Business Partners. Los hemos dividido en aproximadamente bloques de 150 personas y su misión, su objetivo fundamental es cuidar de las personas. Trabajan solo en eso. Por lo tanto, tenemos una relación realmente desde corporativo muy cercana. Estamos en contacto con toda la organización, detectamos qué necesidades tienen, les fomentamos su formación, su capacitación, etcétera, ¿no? Bueno, aquí veréis un gráfico, como os decía, de cómo estamos organizados por tribus, que son grupos de personas que están ligados a la estrategia, e incluso por una iniciativa que se llama Quick Starter, en el que impulsamos una cultura de innovación interna a partir de ideas recogidas y planteadas de forma voluntaria por los empleados, ¿no? A través de POCs las desarrollamos. Bueno, como os decía, también hemos transformado la función de recursos humanos. Como buscamos perfiles escasos y muy talentosos, ¿no? y yo creo que cada vez más hay más demanda y menos oferta en el mercado, lo que vemos es que las políticas de gestión están muy orientadas a ver cómo hacemos para que estos profesionales quieran estar en nuestras organizaciones, ¿no? Son personas con conocimientos de tecnología muy avanzados, manejan lenguajes de programación muy actuales que sirven para aspectos muy concretos como la científica de datos, expertos en temas de seguridad, cloud. Y bueno, lo que vemos es que estos nuevos perfiles quieren cambiar el mundo y intentamos ofrecerles una propuesta de valor al empleado, ¿no? que dé lugar a eso, ¿no? Y que les permita al final alimentar, ¿no? una búsqueda vocacional, ¿no? Porque estos perfiles buscan realmente un propósito, ¿no? por detrás de ello. Bueno, lo que tenemos son procesos de promociones en los que los empleados se postulan de forma libre y no promocionamos a empleados, sino que es un proceso totalmente meritocrático en el que el empleado se presenta y pasa una serie de exámenes. Potenciamos la formación absolutamente. Todos los empleados tienen una bolsa de formación libre de 2.000 euros por empleado. Recogemos inputs de toda la organización, ¿no? De toda la gente con la que hayas trabajado para dar el mejor feedback posible, y todo ello a través de la figura del mentor. Bien, como os decía, hemos extendido incluso esta forma de trabajar, ¿no? en equipos ágiles a áreas corporativas. Ahora en el área corporativa lo que hacemos es bajar los objetivos estratégicos a pequeños proyectos con plazos de 3 meses. Os animo, alguna de las preguntas por ahí decía, ¿cómo podemos convencer a un CEO que no está seguro para empezar a probar? Empezar a sugerirle proyectos de 3 meses en 3 meses para aterrizar la estrategia a la organización. Él empezará a ver resultados muy directos, ¿no? Realmente. Y bueno, participa en áreas corporativas, y eso al final, ¿qué es lo que hace? Que dentro de las áreas corporativas, que tradicionalmente eran equipos en silos, pues ahora nos formamos por equipos multidisciplinares,
con mucha mayor colaboración, tenemos sesiones muy concretas con espacios de coworking para trabajar entre nosotros de forma física. Hay un modelo de gobierno, por supuesto, bien definido, ¿no?, para asegurar que eso funciona al menos en un primer momento, ¿no? Y bueno, el gran reto de esto que hemos visto hasta ahora es siempre va a haber lo que llamamos business as usual. Queremos que este business as usual trabaje de forma ágil. Nosotros creemos que no aplica, creemos que la operación tiene que seguir siendo la operación. Ahora bien, el gran reto es lograr que esos equipos ágiles entiendan la operación y puedan mejorarla de forma continua. Y bueno, finalmente deciros que, bueno, en cuanto a las fuentes de inspiración, nosotros desde Technologies tenemos modelos de gestión como Netflix, Google, Facebook, pero al final copiar a las grandes corporaciones en sí mismo es descontextualizar, ¿no? Tenemos que hacer una copia buena, con principios que nos sirvan, que se parezcan a nuestra cultura, que lo aterricen. Nosotros hemos tomado ideas como Google, que también tiene una bolsa de formación libre por empleados, o ING, que ha lanzado un modelo de tribus, ¿no?, y de organización puramente ágil a través de Agile Coach o Scrum Master en toda la organización. Os animo mucho a que hagáis eso. El Banco Sabadell, ¿no?, también está en un proceso de simplificación de su organización, haciendo desaparecer las funciones y reduciéndolas a roles. E incluso Spotify, ¿no?, que trabaja puramente con estructuras ágiles, ¿no? Sé que la tentación es pensar en la tecnología, en nuevos modos de organizarnos, en metodologías, en procesos sencillos, ¿no?, y muchas otras cosas que son muy importantes, pero que no tienen sentido si no nos convertimos a las personas al final en el centro, ¿no?, de nuestra organización y de nuestra estrategia, ¿no? No me imagino realmente una mejor forma, ¿no?, de cuidar a las personas, que al final es nuestro lema, que todas estas modelos que estamos lanzando. Con lo cual, bueno, os animo a innovar en esta dirección. Muchas gracias. Doy paso a las preguntas. Muchas gracias, Blanca. De verdad, muchas gracias a todas. Ha sido, yo creo, súper interesante. He aprendido yo también muchísimo. Y tenemos varias preguntas, para lo cual le voy a ceder la palabra a Mariana. Yo me despido, no sin antes pedirles que nos digan de qué otra cosa quieren un webinar e invitarlos el próximo 24 de octubre. Vamos a tener un webinar con empresas que prestan su servicio de atención al cliente a través de medios digitales, 100% digitales. ¿Cómo hacen estas empresas para prestar esa atención al cliente sin tener sucursales físicas? Me despido y le paso la palabra a Mariana. Gracias, Larisa. Hemos recibido muchas preguntas muy interesantes a través de la caja del chat de la audiencia del portal FinDev y bueno, vamos a intentar contestar algunas antes de cerrar este webinar en los próximos 15 minutos. Quisiéramos tal vez comenzar con Clara y Angélica para que nos contaran qué piensan cuando nuestra audiencia preguntó qué consejos pueden mencionar para procesos de transformación digital cuando las organizaciones tienen diferentes generaciones dentro de su personal, millennial, generación X. ¿Cómo hacemos para abordar esto? No sé si tal vez Clara quiere comenzar y luego Angélica complementa. Mariana, muchísimas gracias. Esta es una pregunta muy interesante, muy recurrente y sobre todo muy actual, porque creemos que podemos tener perspectivas distintas respecto a la transformación digital y de hecho así es. Mi recomendación es propiciar muchos espacios informales de encuentro para que estas distintas generaciones se vinculen a partir de lo que son y no de lo que saben. Porque a ambas generaciones o a múltiples generaciones nos está tocando enfrentar un proceso de desaprendizaje de lo que ya sabemos para aprender capacidades que realmente no tenemos muy claro y hay un gran nivel de incertidumbre sobre si con esas nuevas capacidades yo voy a ser capaz como persona, como equipo, como organización, de resolver los desafíos que implica la transformación digital.
Sí, hola. Sí, yo estoy de acuerdo con Clara, de acuerdo sobre todo en el punto de que se generen espacios para que se trabaje y se generen conversaciones desde lo que se es y no desde lo que se sabe. Y asociado con eso pienso que es muy importante entender que se debe construir desde la diferencia. Entonces no podemos pretender que el rol dentro de una cultura digital que tienen personas de generaciones diferentes es el mismo, o que pueden llegar o que deberían llegar a niveles de madurez, tanto de comportamientos y mindset digitales como de uso de herramientas similares, porque las personas, probablemente líderes que están en otras generaciones, accederán a ser, por ejemplo, muy expertos en tendencias digitales, ¿cierto? Y de pronto los millennials pueden ser más expertos en el uso y en la aplicación de herramientas digitales. Estoy dando un ejemplo. Lo importante es que no esperemos que todos lleguen como si fueran un ejército de personas, todos andando al mismo nivel, al mismo ritmo y al mismo y dirigidos, digamos, hacia el mismo objetivo digital, sino cada uno de acuerdo con sus preferencias, con sus capacidades, cómo puede madurar a partir de eso. Nosotros hablamos a veces de atletas digitales y el ser un atleta digital en el contexto de los líderes es muy diferente al ser un atleta digital en contexto de personas de otro nivel o personas más jóvenes, independientemente del rol de líderes o no. Entonces es como construir a partir de la diferencia y que cada uno llegue a su madurez de acuerdo con sus preferencias. Y Angélica, ¿cómo hacemos cuando, por ejemplo, el CEO de la institución o la junta directiva piensa que la transformación digital comienza por el departamento de tecnología? Sí, y eso suele pasar mucho, y Clara lo mencionaba al principio también. Precisamente, y normalmente a veces ellos tampoco tienen la disposición a atravesar un camino de estos porque piensan que es un tema exclusivamente tecnológico. Si nosotros comenzamos desde el principio construyendo una visión con ellos para que entiendan cuál es el beneficio como organización y no como tecnología, sino el beneficio como organización y como logro y asociado con los objetivos estratégicos de trabajar en una evolución de cultura asociada con la digital, pero no necesariamente digital, sino una evolución cultural que hoy se llama digital, pero mañana probablemente tendrá otro nombre. Desde ahí podemos convencerlos a que realmente inicien ese camino de transformación y no se enfoquen en lo que tiene que ver con la tecnología, sino realmente en esa visión y ese norte que ellos tienen como organización, y ese norte estratégico que tienen planeado independientemente de la tecnología. Para mí va desde ahí el camino para que entiendan el valor. Gracias, Angélica. Y, por ejemplo, no sé, tal vez para ver el punto de vista de Clara y de Blanca en este punto, ¿cómo hacemos para convencer a los directivos de la organización para que apuesten por la transformación digital cuando tu público meta no tiene poco acceso a estas herramientas, por ejemplo, digitales? No sé si Clara quiere profundizar primero y luego Blanca. Sí, gracias, Mariana. Esta también es una pregunta muy interesante y la vemos como la piedra angular de la transformación digital, y es contar con la visión y con la motivación y con la voluntad de la alta dirección. Y yo creo que diría dos cosas. Primero, que la cultura debe hacer un énfasis en que la transformación digital es un desafío para todos independientemente del nivel. Para todas las personas en la organización es una época de asimilación, de evolución, de cambio que implica aprendizajes y aprendizajes nuevos. Y en esto creo que gestión humana juega un rol muy importante, porque gestión humana tiene la tarea de identificar aquellas experiencias de aprendizaje y aquellas experiencialidades que las distintas personas en la organización deben vivir para vivir un proceso de transformación digital y no solamente pensar un proceso de transformación digital. Aquí específicamente respecto al nivel de CEO, además de lo que decía Blanca anteriormente, que sí, es decir, sí, haga un proyecto, ejecútelo, pruebe, aprenda rápidamente, ¿sí? Este aprendizaje en la ejecución es vital. Creo que hay otro componente que es la inmersión experiencial, visitar empresas que ya hayan iniciado un proceso de transformación digital, estar
como decía también Angélica, con conversaciones a nivel muy alto donde se estén abordando estos temas, puede ayudar a que para el nivel de CEO sea más fácil también aceptar y movilizar estos cambios al interior de la organización. Por último, quisiera también recomendar que es hora de renovar también las personas en las juntas directivas. Si tenemos gente con una visión de madurez digital, podemos apalancar muchísimo más rápido los procesos al interior de las organizaciones. Sí, por mi parte, bueno, un poco lo que os comentaba, ¿no? Animaros a trabajar en algún proyecto con un mínimo producto viable, convencer al CEO de que lo pruebe, que vea la solución rápida y mismo también experimente, ¿no? en algún proyecto que él pueda ver el resultado. Yo creo que adicionalmente hay un mantra, ¿no? o algo que a mí me gusta pensar, que es que la transformación digital no va de tecnología puramente. De hecho, si no, se llamaría transformación tecnológica, ¿no? Y se llama transformación digital. La transformación va de convertirse en organizaciones ágiles y mucho más rápidas, ¿no? Yo creo que aunque la tecnología no existiera, en esta transformación seguiría existiendo, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes cambios no es solo la tecnología que existía hace muchos años, sino la rapidez con la que somos capaces de lanzar productos, servicios, como a través de una nueva forma de trabajo, ¿no? Y por lo tanto eso nos permite ser mucho más y evolucionar mucho más rápido, ¿no? Con la tecnología, por supuesto, pero aunque no existiera, creo que seguiríamos necesitando, ¿no? esta agilidad. Gracias, Blanca. Antes de seguir contestando las preguntas, queremos recordarles a los participantes que si fuera posible que contestaran la encuesta que les aparece en las pantallas en este momento. Para nosotros es muy importante porque de esa forma podemos saber si les pareció interesante este seminario y qué temas les gustaría que tratáramos en los próximos. Continuando con las preguntas, Blanca, hay una muy específica para ti que nos preguntan si la transformación digital se difundió a todo nivel, si se dio por etapas, si comenzaron de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba en la estructura, y cómo se hizo el cambio en toda la estructura organizacional. Sí, por supuesto. Bueno, en este caso el cambio se hizo en ambas direcciones, ¿no? Se hizo de arriba hacia abajo, y yo creo que es un proceso que comenzó hace unos 10 años. Yo creo que la dirección del BBVA estaba centrada, sponsorizando esto, casi obsesionada por la transformación digital, ¿no? Y por lo tanto, por supuesto, hubo una sponsorización de arriba abajo, pero la transformación creo que tiene algo de peculiar respecto de otras organizaciones, que es que debe de definirse de abajo arriba, ¿no? Nosotros en concreto definimos el nuevo modelo organizativo, los roles, todos los procesos que tenemos de empresa, los definimos con la organización, ¿no? Es un proceso mucho más lento, ¿no? Porque esto te exige pues hacer talleres, workshops, organización con representantes de las diferentes áreas, ¿no? Pero sin esto realmente las nuevas generaciones no se sienten parte de la transformación y el cambio cultural no es profundo. Con lo cual mi respuesta es ambas cosas a la vez. No una primera y después otra, sino ambas a la vez. Arriba abajo y abajo arriba. Gracias, Blanca. Después hay otra pregunta también de varios participantes que está relacionado con el tema de cómo han abordado y resuelto el tema de la rotación del personal derivado de los nuevos retos y desafíos de las nuevas culturas de trabajo. Me gustaría que cada una de las panelistas pudiera profundizar un poco en esta pregunta porque es muy interesante y hemos recibido varias preguntas similares. Tal vez comenzamos con Clara.
Mariana, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante también porque toca específicamente a las personas y la manera como se desempeñan en una organización. Eh, Creo que pasar de una organización estructurada a una organización en ecosistema que no tiene, no mantiene esas líneas jerárquicas es un desafío para las personas en cuanto al desarrollo de la capacidad de autogestión. Son las personas mismas las que tienen en sus manos la definición de hasta dónde quieren llegar en una organización que no tiene unos bordes muy claros. Eh, Creo que, como lo anotaba Blanca, el rol del mentor es muy importante para ayudar a las personas a que puedan ellas mismas desprenderse de algunas creencias asociadas a sus cargos, asociadas a su estatus en una jerarquía tradicional, para que puedan redefinir su identidad en una nueva dinámica de organización. Gracias, Clara. Sí, Sí, Angélica. sí, dale, al respecto, estaba pensando que una evolución digital para las personas es una oportunidad y hay que hacer que lo perciban de esa manera, porque al final sí implica nuevos retos, sí implica desaprender y aprender nuevos temas, pero al mismo tiempo implica oportunidades de tener nuevos trabajos, de ver de entender nuevas formas de hacer las cosas, de ver la organización de manera diferente, de concebir diferente el equilibrio entre su vida y su trabajo, de tener mayor oportunidad de tomar decisiones estratégicas en temas que de pronto no se hacían antes, de ser más autónomos, como lo mencionaba Clara también. Entonces, al final, este tema del cambio para las personas y posiblemente rotación de personal, que es un tema específico, sí se da, pero en la medida en que las personas tengan esa visión de las posibilidades que tienen al respecto y de las oportunidades de crecer y de desarrollarse. Creo que en ese sentido la rotación puede disminuir y podemos pensar más bien en cambios de roles, en desarrollo de nuevas funciones, de nuevos skills, más allá de pensar en los, digamos, en los temas negativos que podrían ser para las personas. Gracias, Angélica. Blanca. Sí, claro, por supuesto. Bueno, aquí yo creo que existen varias realidades, ¿no? en esa transformación de los skills o de esa rotación de personal. Yo creo que si dividiéramos una organización en 3 tercios, ¿no? Un tercio realmente está dispuesto a cambiar, está motivado con el cambio, quiere transformar la cultura. Otro de los tercios realmente no tiene esos skills, no tiene esos conocimientos, pero está dispuesto a aprender, a cambiar su rol. Y existe otro tercio de la organización que no va a querer cambiar, ¿no? Yo creo que lo importante es asumir que ese colectivo que no quiere cambiar, no podemos arrastrarlo, ¿no? Durante el tiempo y que eso nos impida transformarnos. Lo que es importante es ser capaces de rotar el personal y atraer nuevo talento, ¿no? Y que el reto en ese último tercio, ¿no?, que comentábamos, consiste en atraer ese nuevo talento que necesitamos para impulsar también nuestra cultura, que nos dé aire desde fuera, que entre con nuevas ideas, ¿no? Y nos permita evolucionar. Ahora bien, yo creo que para atraer ese nuevo talento tenemos que tener muy clara cuál es la oferta de valor que vamos a ofrecerle a los empleados, ¿no? Y yo creo que aquí es muy interesante también una de las preguntas, asociándola con otra de las preguntas que hacíais antes, es cómo enfrentarse al reto del reclutamiento. Aquí yo os animo a que entréis en posibilidades de teletrabajo. Incluso nosotros estamos ahora lanzando un piloto de full remote work. ¿Por qué? Porque el mercado laboral ahora es global, tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Nosotros, por ejemplo, vienen empresas americanas y nos roban el talento, ¿no? Y se lo llevan ofreciéndoles un sueldo americano y full remote work, ¿no? Pero esto a nosotros nos da ciertas barreras,
pero también nos permite acceder a talento a nivel mundial, ¿no? Ofreciendo ese full remote work. Con lo cual, hay nuevas vías de atracción de talento, hay que usar la formación también. Estos perfiles tecnológicos aprecian mucho el hecho de poder formarse libremente en tecnologías que ellos quieren, adquirir nuevas certificaciones, ¿no? Y yo os animo a que lancéis una bolsa de formación con una libertad de consumo, ¿no? Por parte de cada uno de los empleados. Nosotros tenemos 2.000 euros por empleado que podemos gastar anualmente, y la mayor parte de la gente que conseguimos atraer nos dice que esa es una de las grandes ventajas, ¿no? que ofrecemos a los empleados. Blanca, y justo con lo que estás comentando, nos preguntan también si ustedes desarrollaron alguna estrategia de comunicación justamente para comunicarle al personal estos beneficios, no solo los beneficios de la transformación digital en la institución, sino también este adiós a la estructura organizativa. ¿Cómo lo comunicaron? Sí, claro, esto ha sido un proceso de comunicación evolucionado, ¿no? A lo largo del tiempo. Esto no ha sido radical de un día para otro. De hecho, nosotros somos el resultado de la adquisición de otras compañías también que venían con ideas nuevas, frescas, y bueno, la comunicación por supuesto no fue fácil, porque empezamos y comunicando a través de mensajes que no se percibían de la forma que nosotros queríamos, pues porque estamos hablando con nuevas generaciones, personas que tienen una mentalidad que va más allá. Las nuevas generaciones buscan un propósito, ¿no? Que todo realmente tenga un sentido, ellos participar en ello, participar en esa toma de decisión. Con lo cual, la forma de comunicar que mejor nos ha servido hasta ahora es que sean los propios empleados los que participan en el desarrollo de modelos, de cambios organizativos, etcétera, y que sean ellos mismos los que pongan voz y palabra a esta comunicación, ¿no? Y con un formato pues mucho más innovador. Lanzamos muchísimas infografías, con GIFs. La comunicación externa se ha convertido o se ha fusionado con la comunicación interna, es prácticamente lo mismo. Bueno, hemos transformado mucho la forma en la que comunicamos, sí. Hacemos también sesiones de all hands en la que los empleados preguntan, y hacemos un webinar totalmente abierto en la compañía y le preguntan al CEO todo tipo de preguntas. Al fin y al cabo, lo que perseguimos es la mayor transparencia posible. Gracias, Blanca. Todavía quedan muchas preguntas, pero realmente me gustaría finalizar con una que me ha parecido muy interesante. En estos procesos de cambio digital, de procesos que se dan al interior de las instituciones, ¿cómo hacemos para mantener el concepto básico de cliente primero en el proceso de este cambio digital? Me gustaría tener la perspectiva entonces de todas las panelistas. Tal vez podríamos comenzar con Angélica y luego Clara y por último Blanca. Quería preguntarte algo al respecto para entender la pregunta. ¿La pregunta se refiere a el cliente primero cuando pensamos en cliente final? ¿Es la pregunta? Es que no la veo, ¿o cómo está planteada? No, yo lo que considero que lo que preguntan es cómo hacemos para no perder la perspectiva de que todo lo que estamos realizando en realidad es para poner al cliente primero, ¿verdad? Vale. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí, al final nosotros hablamos mucho y ponemos en práctica en la organización un concepto, y es el de que la experiencia del cliente, ¿no? Como ese journey que vive el cliente final y que esperamos que como resultado del trabajo de nuestros equipos, debería ser espejo de la experiencia del cliente interno. Entonces, y eso al final es realmente lo que genera un retorno en la inversión que se está haciendo en la organización. Entonces, para nosotros, ese mantener ese concepto de que el cliente está primero solo se desarrolla hoy en día si pensamos en que el empleado también es el pilar fundamental de que esa experiencia de cliente se pueda mantener, mejorar, y que llegue a la meta que nos proponemos como organización. Entonces, siempre manteniendo las dos como espejo y partiendo pues del
de la claridad de que un cliente interno que no está satisfecho, que no está motivado, que no tiene las herramientas, que no encuentra una motivación clara en su trabajo, no va a generar la experiencia que necesitamos que genere para el cliente final. Gracias, Angélica. Clara, ¿quieres comentar? Uy, creo que perdimos a Clara. Blanca. Sí, por supuesto. ¿Ya me tienes? Sí, ahora Sí, sí. claro. No te escuchaba. Ok, mira, desde el trabajo que hacemos en 3D, hacer acompañamiento a procesos de innovación en negocios digitales, suele pasar que creamos una propuesta digital para acercarnos a los clientes porque las nuevas tecnologías nos permiten deslocalizarlos geográficamente, agregar más valor, ofrecer muchísimos atributos a nuestros productos y servicios. Pero la reflexión central que hacemos es que si bien la tecnología es un gran solucionador, la empresa misma y los equipos deben tener una mentalidad diferente, deben tener una mentalidad digital para ofrecer esos reales atributos a los clientes. Voy a colocar un ejemplo en cuanto a los tiempos de entrega. Yo puedo estar familiarizada con que mis tiempos de entrega a los clientes pueden ser días, 2 días, 3 días, pero en el mundo digital los clientes esperan que esos tiempos de entrega sean muy cortos y muy eficientes logísticamente. ¿Qué es lo que eso implica para la organización? Entonces, muchas organizaciones creen que con desarrollar un portal digital, un e-commerce, un retail, etcétera, se están acercando al cliente y tienen al cliente en el centro. Realmente es una cantidad de aprendizajes y de cambios en los procesos que hacen que yo sí le pueda cumplir esas promesas de valor a mis clientes. ¿Eso qué implica? Que la transformación digital no es solamente el uso de tecnología, sino es un cambio de mentalidad que se debe dar al interior de todas las áreas en la organización. Y como bien lo decía Blanca, si son que sean equipos que no estén en silos para que realmente los atributos de la transformación digital, la generosidad, la agilidad, la flexibilidad, la oportunidad, puedan estar incorporados de forma genuina en la propuesta de valor que le hacemos a los clientes. Ahora sí te dejo la palabra, Mariana. Muchas gracias. Gracias. Blanca. Sí, bueno, un poco por terminar, ¿no? y hacer vínculo con esto que comentaba Clara, creo que esos tiempos de entrega de los que hablabas, Clara, ¿no? Están directamente relacionados con la agilidad. Buscamos organizaciones ágiles porque lo que queremos es reducir al máximo ese tiempo de entrega. Ese es el mayor vínculo que perseguimos, ¿no? Incluso yo creo que esta organización, ¿no? Ágil persigue realmente en su máximo exponente esa experiencia del cliente cuando somos capaces de organizar equipos multidisciplinares, y cuando hablamos de equipos multidisciplinares es que en un mismo equipo de 5 o 7 personas haya una persona de marketing, otra persona de finanzas, otra persona de tecnología, una persona responsable del canal web, otra de atención al cliente, y que seamos capaces de tener equipos multidisciplinares a lo largo de las diferentes fases de la experiencia de nuestro cliente, para que cuando haya un problema en el precio que aparece en la página web, no tengamos que movilizar una organización y tardemos 1 mes y medio en cambiar el precio que aparece en la página web porque tenemos que pasar por legal, por finanzas, tenemos que pasar por la página web, por marketing. No, que ese equipo multidisciplinar tenga la capacidad de toma de decisión para cambiar el precio de la página web en 1 día. Eso es lo que perseguimos, ¿no? Y no solo el tener una página web, ¿no? Que muchas veces caemos en ese error, ¿no? O en la propia palabra del e-commerce, ¿no? Lo que perseguimos es responder lo más ágil posible a las necesidades de nuestro cliente. Muchas gracias. Recordarles a los participantes que van a recibir todos en sus correos electrónicos los materiales que compartimos hoy en este seminario.
Les pedimos que nos den unas 24 horas, que es en el proceso que vamos a, recopilar todos estos datos y la grabación, y se los vamos a enviar, así que estén atentos y revisen sus correos electrónicos. Y también vamos a subir todo el contenido en la página del portal, portalfindep.org. Los invitamos a continuar esta conversación desde allí, desde nuestra página. Y bueno, se nos acaba el tiempo, queremos agradecerle entonces a nuestras panelistas, Clara, Larisa, Blanca y Angélica. Muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes, de verdad un gusto haber participado en este tipo de formato. Y bueno, cualquier pregunta adicional que tengan, con mucho gusto las podemos responder. Muchas gracias, Angélica. Sí, lo mismo digo. Cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en escribirnos o incluso en sugerir algún webinar relacionado con alguna temática que no haya quedado clara o que queráis profundizar. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. También un gusto compartir con ustedes, Blanca, Angélica y Mariana y Larisa. También muy atenta a todas las preguntas que tengan y pendiente de lo que más podamos colaborarles para seguir impulsando el cambio en nuestras organizaciones hacia la transformación digital. Muchas gracias, Clara. ¿Larisa? Nada, muchísimas gracias como siempre, Mariana, y los vemos a todos, nos vemos el próximo octubre 24 para nuestro próximo webinar, el último del año. Exactamente, a las 11 a.m. de hora de Washington, D.C. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias.